Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Tiffany. Yo ahorita mismo estoy cursando una maestría en recursos humanos. Por acá tenemos a mi compañera Juliana. ¿Puedes presentarte? Claro que sí, Tiffany, muchísimas gracias por la palabra. Yo súper emocionada de estar con ustedes acá. Mi nombre es Juliana Alpizar. Yo soy comunicadora, periodista y sexóloga. Bueno, me especializo en no monogamias y en las prácticas sexuales no muy comunes. Muchas gracias. Y por acá tenemos también a Cintia. Buenas, buenas. Aquí estamos todos para aprender. Soy docente con siempre un estandarte de cuando se aprende bien y de la mejor manera. Entonces estamos para colaborar y sentir que estamos para ayudar, siempre teniendo las bases para seguir adelante. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hoy empezábamos con los temas más importantes, que es cómo le decimos a los genitales internos y externos, cómo le dice la gente comúnmente. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado, cantidades de adjetivos, si se podría decir, nombres que no son nombres. Bueno, la vez pasada estaba hablando con alguien y me estaba diciendo la puchaina, que se refería a la vulva. Yo no he escuchado ese nunca. Eso es como No. más nuevo, la puchaina. Bueno, Bueno, también, ujú, yo le digo la JJ. Yo escuchaba ese, la JJ. ese también me lo escuché. La valleye, Muy tico la empanada. sí. No O puede el faltar la monedero. marucha. También el monedero. Solo monederos, decían los papás. Yo tuve solo monederos. Ay, jamás. Ay, sí. Ese no lo había escuchado. Vea, ese de moneros no lo había escuchado. El de Yo la empanada tampoco. lo había escuchado. El bizcocho también. El bizcocho es como le dicen a la vulva. Ese también lo escuché. ¿Y El fue? chocho es muy latinoamericano. Ay, Sí, es ese cierto. también. El chocho. Y también para el pene, para el pene yo creo que tienen bastantes adjetivos, ¿verdad? Sí. Hay uno que le dicen, a Juliana ahora le causó mucha gracia, pero es que le dicen, obviamente la gente le dice molestando, pero le dicen el sin hueso. El sin hueso, o le dicen el sin esquinas al ano. Entonces, ese es el más común. Vea, yo lo escuchaba bastante. El sin esquinas. Y yo, ¿pero qué vas a hacer? Voy a ir a lavarme, ya sabes qué. Y yo aquí, el sin esquinas. Imagino. Ay, no. Huevo O para sea, ese. a mí me da mucha risa cuando la gente, o sea, como que le da miedo, entonces le da miedo decir pene. Entonces dicen el pipí, la pipí. Ajá. Ese lo he El escuchado. meneíto. Ay, El meneíto. Lávese bien el meneíto. ese sí es cierto. Lávese bien el menedito. Es que ese es súper Estoy común. tratando de acordarme de una canción de los 80s, no me acuerdo del grupo. Es de un juguete que es un palito con un papel, porque los estira y se vuelve a encoger. El Y, estira y encoge, es el wiri wiri. El wiri wiri. Ve, el wiri wiri. Ay, no, cuando dijo el menedito me acordé de la canción, pero es que había una. El meredito. El menedito, ajá, el menedito. Así, me acordé de esa, yo, el menedito. Totalmente, me acordé de esa ¿Y canción. ustedes, y chiquillas, ustedes por qué creen que la gente usa estos nombres en lugar de decir lo que sienten? O no sé, como la palabra. El temor. El temor y el tabú a la sola palabra que tiene que ir relacionada con sexo. Todo lo siento que que- lleva la palabra sexo lleva, por desgracia,
el tabú inherente que a través de los tiempos se le ha ido dando, por los temores, por la vergüenza, por trauma, por, seamos sinceros, una mala educación sexual hasta cierto punto. Exactamente. Algo que yo siento también es que a la gente le da como vergüenza ser juzgado. La vez pasada nos pasó a un chasco, más o menos. Fuimos a San Ramón y yo fui con Cintia y estábamos ahí y pasamos por una tienda. Iba un muchacho con nosotras porque nos llevó hasta allá en carro y nos dio una gracia. La gente se está riendo de solo acordarse. Resulta que pasamos por una tienda donde vendían celulares y estuches y todo, pero están... El detalle poco común, es que hay que resaltar Ajá. el detalle poco común que en la ventana era de tecnología y ponían como objeto tecnológico falos. Ajá, vibradores, tenían vibradores. Entonces, nos dio una risa, pobrecito, se congojó todo, pero después es lo más normal del mundo, pero él dijo, ay, qué raro está ese micrófono, y se puso rojo. Él hacía enfoques para saber o sea, Sí, determinar por la eso. forma del micrófono hasta que se dio cuenta de qué micrófono era. Porque se Es un quedó micrófono analizando, ¿verdad? fálico. Sí, total. Y una señora... Nosotros nos dimos cuenta, Ajá. la gente que estaba alrededor se dio cuenta, porque la cara de él lo dijo todo y la reacción ni para qué. Entonces siento que también va por ese lado, que no se toca tanto los temas y con algo tan sencillo, un vibrador, ni tan siquiera era los genitales externos e internos a los que se estaba refiriendo, era un vibrador. Y la gente se asustó, él se puso rojo, de todo, se acongojó, yo creo que hasta sudaba de la congoja que le dio. Y la señora que venía atrás se quedó así como, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Y efectivamente, por el morbo de la gente, empezaron a ver qué era lo que él se estaba refiriendo. Pero algo Claro. interesante, por lo menos desde mi punto de vista, yo lo vi, no lo detallé, soy sincera, pero lo vi normal, no me pareció algo como para intimidarse o avergonzarse. Entonces, dentro de lo que yo experimenté y el muchacho experimentó, fueron mundos completamente diferentes. Claro. Y es que eso pasa, yo les contaba ahora a las chicas, porque en realidad la educación sexual es muy básica y muy orientada a la reproducción. Muchas veces yo como sexóloga he visto que hay personas que me cuentan en consulta que aprendieron de sus amigos y sus amigas. No aprendieron de sus papás, de sus mamás, de sus personas cuidadoras. Y bueno, o sea, yo les decía, a mí nadie me enseñó a coger. O sea, a mí me enseñaron cómo saber cuándo me venía la regla. A mí me enseñaron qué pasaba si yo tenía sexo sin protección. A mí me enseñaron que el sexo era como una forma de intercambio. Si usted lo da, la otra persona está esperando algo de usted. Entonces, todas estas creencias y todas estas grietas en la educación sexual nos han hecho pensar que el sexo es algo malo y que por ende hablamos solamente de protegernos del sexo. Pero el disfrute, el placer y los afectos, eso es algo que no se toca en las escuelas y le toca en la casa a la gente. ¿A ustedes cómo les fue con ese tema? Y aquí está muy interesante porque chiquillos y chiquillas, los que nos están escuchando, yo tengo 33 años. ¿Cuántos años tenés vos, Tifa? Tengo 23, voy para 24 y aún así yo te puedo decir que vos tuviste más educación sexual que yo De verdad. en la casa. ¿Y cuántos años tenés vos, sí? Yo estoy estrenando mi 5º piso, acabo de llegar a los 50 años y me encanta. Felicidades. Muchas Dicen gracias. que es una etapa donde se alcanza muchísima plenitud porque hay mucho autoconocimiento. Entonces sí, o sea, aquí tenemos un mix de edades muy curioso. Tifa dijo algo que me puso en shock, o sea, dice que tuviste, o sea, que yo tuve una mejor educación que la tuya, contame. A ver, a mí cuando me vino la menstruación, yo no sabía qué era la menstruación. Yo más o menos sabía o tenía una idea porque yo tengo primas que son mayores que yo. Entonces ellas llegaban y me decían, ay, es que ando con la regla. En mi casa tampoco se decía menstruación, se decía regla o se decía, no se decía menstruación para nada, Andrés o cualquier otro adjetivo que usted pudiera decir para que no se dieran cuenta, ¿verdad?
Cuando yo empecé a desarrollar, para mí fue normal, fue algo como sin importancia, porque a mí nunca me explicaron, usted va a empezar a desarrollar, usted va a tener su menstruación, usted después va a tener un deseo sexual, después usted va a tener una etapa de ovulación. Eso a mí no me lo explicaron, digamos. Eso yo ya lo aprendí en el colegio y por mis propios medios, que era lo mismo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Que muchas veces uno se informa de otros medios que no deberían ser fiables, que son amigos. Yo siempre tuve amigos mayores y activos sexualmente, muchísimo más que yo, entonces ellos me contaban cosas, así como mis primas me contaban cosas que ellas eran mayor que yo. Yo le cuento a Cintia, y Cintia ayer quedó creo que en shock porque estábamos hablando de eso. A mí mi mamá no me dio como esa charla, es la típica charla entre comillas, porque no debería ser una charla, debería ser una conversación normal, que de reproducción. A mí me dieron un libro y en ese tiempo teníamos DVD, entonces yo me sentaba sola a ver el libro, es como una guía, por decirlo así, el libro con el DVD que me dieron. Pero mi mamá nunca se sentó a decirme, hey, mira, ¿qué viste hoy? Hey, tal tema que viste en ese libro, ¿qué te pareció? ¿Qué preguntas ¿Lo comprendiste? Ajá, exacto. Tenías todo el vocabulario. Exacto. ¿Entiende por qué esto y esto? No, a mí no. Yo, de hecho, me recuerdo ese libro donde está como el acto sexual, coital, pero es de una pareja heterosexual. En ese tiempo todavía, o sea, yo te estoy hablando de cuando tenía 6 años, ¿verdad? Tampoco es tan atrás, pero en ese tiempo todavía no estaba tan normalizado o no se sabía muchas cosas como las parejas que eran homosexuales o esto de las parejas que son transgénero, ¿verdad? Las personas que son transgénero, todo eso, sí, información lo no diverso, sabía, de plano. lo Ajá, diverso. exactamente. Entonces, para mí fue un proceso que fue difícil, pero yo encontré en eso como el hecho de buscar esa información para yo poder tener mi tranquilidad, o esa información correcta la empecé a buscar no solo en mis amigos, sino preguntándole a otras personas mayores, hey, ¿qué es la menstruación para usted? O cómo usted ve su ciclo menstrual, o qué es la ovulación. Inclusive yo a Cintia se lo pregunté porque yo conozco a Cintia desde muchos años, pero por ejemplo, yo tenía como una idea de cómo poner un condón y me acordaba de más o menos cómo era poner un condón externo para un pene, pero yo verlo en vivo, hacerlo yo, no, porque era un tabú en mi casa, eso jamás, Sí, jamás. y menos que te hablen del condón femenino, ¿verdad? Y otras formas de barreras linguales para el sexo entre personas que tienen vulva. O sea, nos faltó tanto. Y ahorita que ya Cintia nos cuente cómo le fue a ella, yo les voy a contar un caso que yo digo, no es posible. Eso me pasó hace 2 semanas con mi hija y la escuela. Ya casi viene el chisme. ¿A vos cómo te fue en tu educación sexual? Yo siento que yo tuve mucha suerte. No, voy a ser sincera, no sé si solo lo hizo conmigo porque yo era muy cercana a ella, pero mi abuela me habló muy libremente. Yo sabía que era la menstruación, como cualquier persona normal, lo que no sabía era cuándo iba a venir. Tal vez un dato jocoso fue el hecho de que yo sabía, mas no había practicado. Y la primera vez que me vino, me asusté un poco porque había estado haciendo loco y yo digo, pero no, ya me acordé. Y cuando me fui a poner la toalla, no le pregunté a nadie y me la puse al revés. Entonces la parte donde estaba la goma, de ahí. Entonces el hecho de esa falda fue un poquito incómodo. La primera depilación. El conocimiento es un proceso que se da diario. Todos los días aprendemos algo. Y ese día yo aprendí que la toalla tenía lado. Yo sabía que era la toalla y para qué era la toalla. Pero en ese momento no precisaba que tenía lado. Entonces yo me siento muy afortunada porque a pesar de las brechas generacionales, mi abuelita conmigo trató que yo tuviera mucha información al punto que no tuve ese morbo agregado que yo veía en otros compañeros o esa malicia o ese ímpetu por ir a averiguar así tan desesperadamente, porque a la hora de tener esa información tuve chance de autorregularme o autoexaminarme.
Entonces no tuve una experiencia que me llevara a comerme mi vida. No siento que viví mi adolescencia, sinceramente, pero soy sincera, no necesité en mi adolescencia de apurar mi sexualidad. Yo soy sincera, me casé joven, yo tengo 2 hijos, me casé a los 21 años, fui mamá a los 22 y a los 24, una experiencia que no cambio por nada, toda mi vida, mi mayor anhelo y el único que había tenido era ser madre, pero sí noto las diferencias porque algo que sí supe que tuve de valor fue mi educación en ese aspecto y lo apliqué en mis hijos. Y Tiffany, que los conoce, sabe que es cero morbo, cero situaciones para que digan una grosería o un, ¿cómo lo podemos llamar, Tifa? Un desliz en el sentido de una mala información. Sí. Qué bueno. No, más bien a ellos a veces, ellos son como, hay mucha información ya, por favor. Pero por la parte personal, no por la parte del desconocimiento, sino por la parte personal de la mi persona. mamá, no quiero saber. Sí, exactamente. Ajá, fue el amigos, eso sí, tenían amigos y todos los amigos como moscas. Pregúntele a su mamá o dígale a su mamá o todo. Inclusive el grande, creo que fue en quinto o en sexto, tuvo un trabajo que todos tenían el mismo trabajo y era de enfermedades venéreas. Y para mí, orgullosa, si les soy sincera, le felicitaron a mi hijo y la docente me llamó a mí, a pesar de que me conocía, y me dijo, vea, la felicito. Carlos Andrés fue el único que dio la charla sin reírse, sin el morbo, dando explicaciones. Porque digamos, como mamá, yo les puedo decir, bueno, tal vez Tifa, que no es la única mamá, uno tiene experiencias. Y uno como papá es ese detalle que los hijos quedan en el medio. Sí, mi hijo menor en el kinder tenía que estudiar partes del cuerpo. Y me encantaba cómo era esa docente. Todavía la niña Cristina, si oye este programa, la admiro. ¿Qué tobillo? Bendiciones a la niña. Ajá. ¿Qué tobillo? Ese vocabulario corporal que más les costaba. Mejilla, tobillo, mandíbula, barbilla. Todo iba bien. Y a ella le encantaba porque mi hijo menor lo dominaba. Pero el papá lo molestaba. Daniel, ¿qué es esto? Pene, Daniel, ¿qué es esto? Nariz, Daniel, ¿qué es esto? Pero siempre que llegábamos a los testículos, mi esposo por molestarme le decía, huevos. Y yo, y para él lo que decía el papá era santa palabra. Claro. Entonces llego yo un día, porque me cita la maestra y me dice, es que ocupo hablar con usted. Vieras que Daniel estaba en la exposición personal conmigo y que mejilla y que codo, él en eso me hace. Pero estábamos en las partes de los genitales, que glúteos, que pene. Y le digo yo, Daniel, ¿qué es esto? De ahí, niña, pues huevos. Entonces, estaba muy bien, pero perfecta la entrada, pero como se dice en Tiquicia, se cagó en la salida. Sí. Entonces yo, pero Daniel, y él lo que me decía, pero es que papi me dijo, yo, mi amor, su papá estaba molestando. Pero volvemos a una parte importante de la educación. ¿En quién toman el modelo? Porque el modelo en ese momento, porque como el papá compartía sus mismos genitales, el que tenía razón era el papá. Sí, por supuesto. Es que también entonces, la es experiencia... una afiliación. O sea, las personas no van a pertenecer a grupos. ¿Ustedes saben cómo les dicen a los testículos en Colombia? ¿Cómo le dicen? Le dicen chácara. Entonces a veces mi esposo va manejando y se le atraviesa a alguien o así, se convierte en el volante, ¿verdad? Él es un gigante súper amable, pero cuando se pone en el volante es, este cara chácara, ¿verdad? Y suelta que hay un montón de como improperios colombianos, porque él es colombiano de la costa. Y yo, mi amor, que es una chácara. Y el maestro se caga la risa. Y yo, pero es que usted dice care chácara. Y me dice, te estoy diciendo care huevo. Y yo, no sabía. Entonces ahí como para ir conectando también con lo que hablamos hace un rato. Inclusive el nombre propio como gónadas, perdón, la gente no sabe, o sea, como una glándula, en su nombre científico, el menos utilizado es gónada. Entonces llegan al médico, o más que todo me han contado urólogos, y es que tienen, bueno, sus gónadas tienen tal problema, ok, sí. ¿Y usted entendió que era gónada? No, que es una gónada. Después de la consulta, después de que el doctor habló, ok, ya entiendo un poquitito más lo que me dijo el doctor. Sí, claro. No le preguntó al profesional.
Bueno, ¿y qué es una gónada? Pues sabes. Testículo. Es una Ok. glándula, Sí. como glándula, el nombre es gónoda. Ujú. Los Ese ovarios es el terminan siendo una nombre, gónada. sí, es el nombre como biológico, el nombre Ujú. correcto del órgano, digamos, científico. El nombre Lo correcto. que les iba a Volvemos a esa contar, parte. ¿Cómo se dice o cómo se le dice a las partes? Pero ¿cuál es el nombre correcto que hay que utilizar también? Para una educación asertiva, en el sentido de que pertenecemos a una especie con dichas partes. y cuando uno va al doctor, cuando uno va al doctor o une, digo, eso sí tiene que poder explicar, ¿verdad? No sé, me duele el escroto, me duele el clítoris, siento que el cuello del útero se siente diferente, mi vagina por dentro se siente distinta. Ya como que la gente dice vagina y piensa que es lo mismo que vulva. Pero déjenme contarles el chisme, por favor. Cuéntanos, La cosa es cuéntanos. que mi hija tiene 11 años y ella está en una escuela que es Montessori. No es una escuela grande, es muy chiquitita y no es una escuela confesional, o sea, no tiene una afiliación religiosa específica. Sin embargo, todo el tiempo es que Dios los bendiga. Eh, vamos a orar. Gracias a Dios. Bendecido, no sé qué. Entonces una sabe que ahí hay como una tendencia. Un día de estos, o sea, ustedes se pueden imaginar lo que es vivir en una casa de una sexóloga. O sea, ¿qué piensan que hay? Objetos o imágenes específicos referentes al tema. Ajá. Ayer llegó mi hija menor con mi Satisfyer, que por dicha lo había lavado, y yo no sé si ustedes lo han visto, es como decir un micrófono, pero la cosita de arriba es algo plástico para succionar el clítoris. Y llegó y me dice, te voy a revisar los ojos, te voy a revisar las orejas. No hay palabras. Pero la cosa es que sí, mi casa está rodeada de libros de sexualidad. Yo doy charlas sobre no monogamia, yo doy charlas sobre sexualidad. Tengo un libro que se llama El Gran Libro de los Penes y es un montón de hombres con unas fotografías muy artísticas, pero con penes gigantes, de verdad. Tengo un montón de falos. Cada vez que yo viajo a un país, me traigo un falo. Es una colección que yo tengo. Entonces tengo el de Colombia, tengo de México, tengo uno que me compré en Estados Unidos, tengo uno que me trajeron de Europa. O sea, solo penes. Y tengo como un cenicero que es una vulva. O sea, aquí eso es comida todos los días. Entonces llega mi hija y resulta, ella tiene 11, pero ella comparte clase con los que tienen 12 y los que tienen 10. Porque como es tan pequeña la escuela y es Montessori, entonces los ponen cuarto, quinto y sexto. Entonces hay de todo, ¿verdad? Hay muy inocentes y hay chiquillos que ya están entrando en la pubertad, donde a uno le da la curiosidad. Entonces llega una chiquilla y le dice, ay, trajiste un banano hoy. Y mi hija se caga la risa. Y mi hija le dice, o sea, pero si usted lo dice así, cualquier palabra puede sonar así. Dígame una palabra, no sé, botella. Ay, botella. O sea, eso era lo que mi hija estaba diciendo. Empiezan una ronda de decir palabras que pueden sonar, como decíamos hace un rato, morbosas, ¿ya? Desde el lugar incorrecto. Llega, yo no sé cómo, una teacher los escuchó o uno de los chiquillos me dijo, nos acusó, me dice. Y él también dijo, no sé qué, para no cansarlos con el cuento, los llamaron a la dirección, a los chicos, a las chicas, y la directora les dijo que solo porque alguien hacía algo malo, ellos no tenían que ponerse en eso, ellas no tenían que meterse en esa conversación. Que el sexo es algo bueno, que Dios nos dio para que hagamos familia, que es su tiempo, pero que no debemos de hablarlo como algo malo. Yo ahí le doy el punto, ok, el morbo no, listo. Pero los niños no, y las niñas no era por morbo, sino es, primero, lo que mi hija está diciendo era, cuidado con el tono que usted usa, porque cualquier palabra que usted diga en ese tono va a sonar sexual. Y luego lo jocoso, es decir, ya esas personitas quieren hablar de sexo. Y yo le dije, hay que darles una charla, porque la directora me llamó y obviamente que era la culpable. Y yo le dije, ¿sabe qué? A mí esta risa me dio. Y yo no le voy a limitar a mi hija que ella diga lo que quiera. Obviamente, yo sí le dije a mi hija, usted tiene una educación sexual así, premium, ya, nivel experta.
porque mi hija sabe lo que es el clítoris, mi hija sabe lo que es los bulbos, o sea, todo. Yo le he explicado todo. Pero le dije yo, las otras personas, sus compañeritos y compañeritas, no. Y nosotras no somos quienes para darles esa información. ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, yo lo siento como una responsabilidad social, pero es que no son mis hijos, ni mis hijas. Creo que es importante, y ahí voy a ingresar yo en ese sentido, porque yo soy partidaria. Volvamos a aclarar algo. Estamos en esto porque precisamente por las edades podemos tener diferentes puntos de vista y ahí es donde el tema se va a hacer interesante. El tema de educación sexual debe empezar en el hogar, definitivamente, y yo lo hablaba con Juliana, pero tiene que ser reforzado. Tiene que ser reforzado si el padre de familia no tiene los instrumentos necesarios para educar. Una cosa es núcleo familiar, como la base de la sociedad, esa parte pequeña en la que se inicia como ser social, y otra cosa cuando ingresamos a grupos mayores. La sexualidad, se lo dije ahorita a Tifa, es un proceso diario, es continuo, no se detiene. Desde el hecho de si estamos sanos, a si tenemos una enfermedad o adquirimos una enfermedad. Entonces, desde la parte de la docencia, es un mecanismo, vamos a llamarlo, en completa transformación. No porque nos cambien nuestro sistema reproductor ni nada. Es una transformación diaria, continua, en conocimiento perpetuo de nuestra propia biología. Y vamos a ingresar otra, desde el punto del pensamiento. ¿Por qué? Porque precisamente por creencias, cuando llegamos a ampliar nuestros núcleos sociales, vemos los diferentes pensamientos, las diferentes formas de pensar, y ahí es donde se encuentra el limitante. ¿Por qué? Porque con la directora te encontraste un limitante. Sí, es algo normal, pero no nos va a parecer. Y me dijo, ajá, voy a contratar a una psicóloga para que hable de eso. Y yo le dije, no es la profesional adecuada. no, Es una persona experta en sexualidad. Ajá. Bueno, es que usted es muy abierta, yo lo veo así y no sé qué. Otros papás y mamás se preocupan y yo, un momento, ese no es mi problema. Es un problema social. Que si usted lo quiere manejar así, ok, pero a mi hija no le va a hablar información incorrecta, no le hable sobre la moralidad, no me la forme pensando en su religión, porque yo tengo libertad de credo y yo tengo libertad de educación de mis hijos y mis hijas, pero resulta que las otras personas también. Entonces aquí es donde yo como sexóloga tengo una dificultad para entender cómo hacer ese cruce. O sea, las personas que llegan a mí, que tal vez tienen hijas, es más fácil que ellos todavía es una plasticina, no se ha endurecido, ¿me entiende? Pero cuando son personas más grandes, viene tal vez una persona y me dice, mi hija me acaba de decir que es lesbiana y yo no sé cómo manejar eso. Es más difícil cambiarlo. Y esas personas forman otros seres humanos. O sea, Tifa, yo no sé, ahora que vos estabas diciendo eso de que nunca te habían hablado, no sé si nunca tus primos o tus primas tuvieron repercusiones por haberte educado o haberte compartido info. A ver, repercusiones no. Y con respecto a lo que estabas contando de cómo fue la situación, ¿verdad? Con su hija, siento que más allá de que ella estaba buscando como ese morbo, eso que dijiste, lo jocoso, ¿verdad? Siento que estaba buscando en la normalidad con la que ella lo habla, porque para eso, o sea, para eso ella recibió esa educación en casa. Eso es normal. Ella tal vez no lo hizo con el hecho de, sí, si usted lo dice, entonces está mal, pero escuché esto que voy a decir. No, lo dijo, inclusive escogió otra palabra, ni tan siquiera siguió con frutas, sino como con otro objeto, otro objetivo y totalmente diferente. Entonces siento que eso es muy respetable, porque entonces ahí vemos la individualidad y el choque de pensamiento. Ajá. El choque de pensamiento, porque hay un detalle que estamos tal vez obviando aquí, que es el libre albedrío a la hora de decidir. La niña como estudiante, la madre como profesional y la directora desde el punto de vista profesional de su lado. Pero es el hecho, ese choque es el mayor problema, por eso es un problema social.
Hay una frase que aprendí hace muchos años y es que la masa amasa la masa. Ujú. Ujú. Y ese Así detalle es. es el que para no incomodarnos, para no complicarnos, nos quedamos en donde está la mayoría Ajá, y no nos fijamos si están en un error o no. Yo de mi exacto. parte, en mis décadas, en mi todo, yo no me considero una persona cerrada mentalmente. Sí me considero tal vez un poquitito más, tal vez si lo veo con la historia de ustedes, he vivido más lento. A veces sí lo pienso Ujú. abiertamente que no fue por elección propia, pero he Ujú, vivido más lento, pero a tener esa buena educación sexual, no me apresuré, pero tampoco me Y no cerré. hubo, ujú. y no hubo tampoco, exacto, como una mala aproximación a la sexualidad. Ajá. Tifa, no sé si tenías algo más que decir. Con respecto a lo que me preguntaste, que Ujú. si tuvieran repercusiones, bueno, hacia mí, hacia llegar y regañarme a mi mamá como, hey, no, no le diga eso, ¿verdad? Que Ujú. puede ser, ¿verdad? Em, en ese caso no, pero ellas sí tuvieron repercusiones en exactamente lo que está diciendo Cintia, vivir o adelantarse a lo que ellas Mm. tenían que vivir sexualmente. También, pues es esa curiosidad y ese morbo que se les hizo por la falta de información, porque algo que yo escuchaba era, si usted le da una restricción a alguien o usted no le dice la verdad a alguien totalmente, esa persona va a ir y buscar la verdad de otras maneras o va a buscar la información de otras maneras e inclusive se va a desinformar, que es lo que estamos hablando. La desinformación está en todo lado, no sabemos quién tiene la verdad Ujú. absoluta, totalmente, Ujú. ¿verdad? Y con temas así de sexualidad, todos los días aprendemos algo, todos los días se va reconstruyendo algo y vamos formando algo nuevo, pero en ese caso de que yo estoy creciendo, yo soy una persona curiosa, quiero saber la verdad, quiero toda la información que pueda Y la obtener merezco. y la merezco, pues ¿a quién voy a buscar? Voy a buscar a las personas con las que tengo un vínculo o las que pues son responsables de mí, que en ese caso son Ujú. mis papás, mis, bueno, mamás, Sería lo todos, ideal. todos, sería lo ideal, Ujú. exacto. En mi caso fue que pues yo tenía mucha confianza con mis primas, entonces ellas me contaban cosas que también me asustaban, porque sí me asustaban, habían cosas que Claro. yo decía, qué miedo, e inclusive con amigos que ellos decían, bueno, es que yo conocí a alguien hoy y ellos tenían 15, 16 años y salían del colegio y se iban a ver con esa persona que nunca habían visto. Uy, Nunca. qué Y los miedo. papás, exacto, y los La papás muchas veces ni responsabilidad. sabían. Los papás muchas veces ni sabían. Era como, voy a la casa de un amigo. Y eran papás que le decían, ok, está bien, confío en usted, pero igual ellos no tenían confianza en sus papás en decirle a dónde iban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues muchas veces, qué sé yo, podía pasarle un accidente, los podían asaltar, se podían perder, cualquier Y otra es tan situación. fácil como que se emborrachan y se intoxican, Ajá, porque los adolescentes no saben tomar. sí. Hello. No, y Eh, que van, y se supone que van a toparse con una persona. Y al final no sabes si llegan y esa una está con dos, tres, cuatro más. Mi primera vez, o sea, la primera vez que me tocaron una teta, yo tenía 17 años. Tampoco fue como que fui muy, ¿verdad? Muy precoz. Porque yo sí tenía una relación positiva con el sexo, pero no con la idea de tener novio. Entonces yo decía, a mí me van a atrasar, yo necesito tener un buen récord de educación para poder entrar a la universidad que yo quería. Pero yo tenía amigas que decían, yo cojo, pero yo sé que no voy a quedar embarazada. Y yo, ¿de verdad? ¿Cómo? Se las cogían, ya ustedes saben dónde, por el sin esquinas. Una práctica aún muy habitual en Europa, El de sexo anal. practicarlo a través del sexo anal. Hay un Y yo, detalle, porque hay vocabulario ujú, sexual no verbal, y eso yo lo claro. tuve que vivir en experiencia propia. Yo iba, digamos, se me adelantó la menstruación, un ejemplo, y no habían toallas, que hasta eso, mi papá fue un hombre tan abierto en ese sentido que nunca me pude quejar de que hiciera falta algo. Entonces, hasta ahí el apoyo de la parte Ujú, de un varón de mi lado. Pero qué digamos, un bueno. día me pasó, por uno u otro motivo, e iba a comprar toallas, a mí me las envolvían en papel periódico y a mí eso me molestaba. Claro, no es Y nada una vez malo.
No, para mí no era nada malo. Vea que si la educación iba bien, que una vez le pregunté al muchacho, no me las envuelva, no es necesario. Y me hace, no, eso no lo tiene que ver nadie. Varas. Cuando le conté a mi papá, fue la única vez que tuve que ir a comprar toallas porque él me dijo, no vuelve a pasar por eso. Qué bueno. No, y todavía muchas veces pasa de que la gente le da vergüenza decirle a otra, digamos, yo veo a alguien que se manchó, que es una persona menstruante, yo voy y le digo, hey, mira, solo para que sepas, te manchaste, pero no te preocupes, no sé si andas toalla, andas tampón, ¿Cómo lo te que puedo sea. ayudar? Ajá, ¿cómo te puedo ayudar? Hay gente que eso es más común en los colegios, siento yo, también por lo mismo, por la falta de información, por la falta de normalización de estos temas, que es que, ay, fulanita se manchó. Sí, bueno, déjela. Entonces van con toda la mancha y Y se burlan, más bien. nadie les dice nada y se empiezan a reír. Las normalidades entre los extremos del morbo o la educación. Porque al menos yo tuve que vivir ciertas facetas de mejora, por decirlo así. Cuando las toallas antes venían solamente en el paquete, cuando empezaron a venir de forma individual, yo las metí a la maleta. Y una vez un compañero me estaba acusando con la profesora porque yo traía sándwich y no quería repartir. Y yo me acuerdo, Yo me acuerdo de eso. y yo nada más le retorcía los ojos y decía que eso no es sándwich. Ve, profe, es que no me quiere regalar. Y yo, vea, si le digo, el que se va a sentir mal es usted. Y dicho y hecho, le dio asco, la hizo tirada y yo volví a ver a la profesora porque la profesora me va a regañar a mí. Y gracias a Dios, la docente, no, pero digamos, en el hecho, yo tenía 12. Entonces también tenía miedo a las repercusiones porque la gente no piensa igual que uno. Y la profesora se volvió y le dijo, usted no tiene por qué estar buscando en estas edades nada en la bolsa de las compañeras. Y me acuerdo que eso llevó a la conversación para que la profesora le dijera a los compañeros que muchas de nosotras ya íbamos a entrar en un periodo, estábamos en un periodo y todo, y nos dimos cuenta inclusive, por lo menos a las mujeres que nos interesó el tema, que había una compañera que desde los 9 años, bueno, yo no ando tan largo, tenía la menstruación. A mí para el doctor, cuando me atendió, me dijo que a mí me vino a los 9 años, aunque a mí me vino un día antes de los 10 y para mí me vino a los 10. Pero el conocimiento, ahí no fue morbo, si quiere. Si quiere verlo uno así, no fue el morbo, fue el impacto, el desconocimiento. El hecho de que la profesora hablara de menstruación y muchos no sabían. Y habían compañeras que decían, sí, yo ya sé, pero a mí no me ha venido. Pero fue una conversación al final, al ser la docente una mujer, nos llamara la atención a las mujeres. Pero ustedes creen que en ese momento esos varones estaban preocupados por conocer del tema? No. Desde mi colina, que es diferente a la de ustedes, las vivencias tenían mucho que ver con el vocabulario que manejábamos. Yo me acuerdo que el hecho de que a uno lo corrigieran porque a uno lo acostumbraba, es que le huele el sobaco, volvemos a lo que empezamos. Y cuando me hablaron de axila, yo me quedé, wow, nunca más volví a decir esa palabra. Era axila y sonaba más ahí. La formación me hacía tomar decisiones de vocabulario. Sí, por supuesto, o sea, hay una parte de lingüística que fue con lo que iniciamos, que habla por sí sola de la cultura, el status quo. Y por eso es que, y eso lo vamos a ver en otro capítulo, el lenguaje inclusivo es tan disruptivo, ¿cierto? ¿Verdad? Entender que hay otros tipos de sexualidades, que hay personas que no caben en ese sistema binario. Eso tampoco se educa. Mi hija sabe lo que son las personas trans. Un día vino una chica, tenía una presencia, lo que usted puede denominar masculino. Su nombre era un nombre neutral, pero ella decía que era ella. O sea, ella se identifica como ella. Ella me dijo sus pronombres. Cuando mi hija la viene a conocer, y yo sé que para ella va a ser un choque cómo se ve versus cómo se habla y cómo se expresa de ella, yo le dije, los pronombres de tal persona, porque no voy a decir el nombre, son she and her. O sea, ella. Ay, qué dicha que me dijiste, mamá. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? No sé qué. Parte sin novedad. Pero si usted no le dice a una persona menor de edad ese tipo de cosas,
van a crecer pensando que lo desconocido está mal. Entonces, vamos a ir pensando desde el lugar de donde estemos, ya sea que somos expertas o que somos iniciantes o que estamos en una etapa en la que estamos conociéndonos. No importa desde dónde estemos, podemos mejorar nuestra sexualidad a través de ciertas herramientas y a través de ciertos métodos. Entonces me gustaría que habláramos de eso para que podamos ir resumiendo, porque no todo es malo, ¿verdad? Hay recursos que sí nos pueden ayudar. En mi caso, yo les recomiendo primero la lectura. La lectura erótica desarrolla una inteligencia emocional, un coeficiente sexual y de inteligencia erótica muy alto, porque empezás a verlo como un arte. Y eso en la sexualidad es manejar tus recursos, pero es para hacer una experiencia bella. Y mi segundo tip es investigue sobre el placer que usted quiere, el placer que usted sueña, el que ha tenido, porque asumo que las personas que están escuchando este podcast son mayores de edad. Entonces, asumiendo eso, digo, busque sobre el placer y, bueno, aduéñese de esa verdad. No sé, ustedes, chicas, ¿qué tips tienen? Yo, sinceramente, pienso que algo que a mí me ayudó bastante, ¿verdad? Yo lo digo como en el tema de solo el autoconocerme, el autoexplorarme, el decir, ok, bueno, si yo hago tal cosa, ¿me gusta o no me gusta? Si me toco aquí, si veo esto acá, también siento que el quitarme el miedo de ver mi cuerpo, de explorar mi cuerpo, de estar a solas con mi cuerpo, siento que es algo importante. El miedo de que nos han dicho, ay no, es que no se toque, no se vea, no haga esto, ¿verdad? Siento que es importante las emociones de ir quitando ese miedo poco a poco. Obviamente no va a ser de una vez, no va a ser de la noche a la mañana que vamos a decir, ay sí, voy a sentarme en un espejo a verme la vulva. No. Es un ¿verdad? proceso, claro. Es un proceso bastante largo y siento que también ser honestas con nosotros mismos, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero lograr con eso, que quiero autoexplorarme para buscar mi placer o para buscar mi autoconocimiento o para poder entenderme mejor. Siento que también es mucho de autoconocerse y ser honesto con uno mismo. Yo siento que ahí hay una cosa súper relevante que es desmitificar el autoplacer, desmitificar la comunicación de lo que querés. Pero está muy difícil comunicar lo que una persona desea si no, esa persona no sabe lo que quiere. Exacto. Entonces, yo creo que iniciar, tal vez después del podcast donde lo subamos, podemos dar una recomendación de libros, pero hay un libro muy bueno que se llama En el principio del sexo y ahí puedes aprender la historia de la sexualidad, lo cual es muy importante, ¿verdad? Y creo que a partir de la definición de los deseos, vamos a tener también una serie de retos. Por ejemplo, si mi orientación sexual es diferente, o sea, si yo ya me doy cuenta que yo soy bisexual, como en mi caso, tal vez la etiqueta no es necesaria, pero necesito desmitificar los comportamientos, ¿ya? No sé vos, sin qué más pensás y qué otra lucecita de conocimiento nos puedes dar. Bueno, yo aquí no es porque sea la más grande, pero tengo que ser sincera en decir que mi experiencia no es tan amplia en el aspecto de Juliana o en el de Tiffany, pero se los explicaba y yo les comentaba a ellas que mi experiencia es cognitiva, por lo tanto los tips que da Juliana son para mí completamente válidos, pero tal vez ahora en mi edad me he dado cuenta en satisfacción personal, volvemos a la parte de la educación, pero volvemos a este gran árbol que es el tema, las ramificaciones que hay, porque aún en mi edad puedo considerarme que el conocimiento que tengo todavía es muy poco, no por la educación, sino por lo amplio del tema.
Pero en el aspecto de la pregunta que se hizo, ¿cuál es esa lucecita? Yo voy desde la parte del conocimiento, pero un conocimiento donde yo, y lo hablaba con Juliana, siempre hay vínculo. Y si yo digo la palabra vínculo, siempre asocio a otra persona. Y tal vez mi parte o mi aporte en ese sentido es que tenemos que hacer primero un vínculo personal. Si usted no sabe conocerse físicamente porque no le agrada, porque no le gusta, entonces haga un vínculo emocional. ¿Por qué? Porque si no vamos a llegar a algo que he tenido que escuchar mucho y es doloroso y es un tema, por eso mismo les digo, un tema muy amplio. ¿Cuántas mujeres pueden llevar 20, 30, 40, 50 o más años casadas y nunca disfrutaron del sexo? No tenían las armas para hablarlo con su pareja, ni siquiera, desgraciadamente se ve así, el permiso para hacerlo, porque volvemos a la parte de que ellas no se daban el permiso de disfrutarlo. Y todavía la mujer es muy atacada en ese sentido. Tienes toda la razón. Yo creo que lo que hemos dicho se resume en crear una cancha segura, cubrir todas las aristas. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta hablar de este tema con otras personas, la investigación la voy a hacer sola. Entonces, eso es un aspecto de la seguridad. Lo otro, cuando yo ya identifico lo que me gusta, y una manera muy interesante de hacerlo es la pornografía que uno ve, que uno ve. Ahí usted sabe qué le gusta, qué le mueve el piso. Desramifique eso, o sea, quítale el mito a que a usted le guste ver tríos de mujeres, o que a usted le guste ver gangbangs, o que a usted le guste ver BDSM. Quítale el mito. Si a usted le gusta y si está en la internet, hay comunidad. Y esa es otra de las aristas que yo pienso que nos arma un espacio seguro. El conocer gente que piensa como yo. No Pero estás dando otro punto importante, porque esa parte es visual. Las personas no saben que tenemos todos los sentidos para disfrutar. La vista, el olfato, el tacto, el auditivo. A muchas personas les da miedo la parte auditiva, el hablar, el decir, el dejarse, porque no nos conocemos, no experimentamos y nos quedamos a veces con los temores de la pareja que estamos. Hasta absolutamente. Eso. El vocabulario no es solo para nombrar las cosas por su nombre, sino decir las cosas como tenemos la necesidad de expresarnos y a la misma vez el derecho para recibir. Muy bien, me encanta eso porque también a la hora de experimentar la sexualidad, o sea, si hacemos un viaje solos, solas, soles para conocernos, eventualmente vamos a tener que mejorar nuestras habilidades de comunicación. Como decía, sí. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que quiero, ahora cómo se lo digo, a quien sea con quien yo esté. ¿Y cómo hago para quitarme la vergüenza y la culpa? Ya para ir concluyendo, le agradecemos a todos los que nos escucharon, a todas los que nos van a escuchar también, y que si pueden compartirlo para alguien que lo necesite o que puede que le guste, nos ayudaría montones. Siento yo que fue una primera aproximación. Es difícil, ¿verdad? Cuando nosotras tomamos la decisión de hablar de educación sexual como primer capítulo y punto de partida, quisimos meterle como un tono divertido, ¿verdad? Como iniciarlo como una manera creativa, porque realmente ese es un tema que se tiene que disfrutar, pero es difícil como meterlo todo en una hora, ¿verdad? Y resumirlo todo. Entonces, la idea es que también ustedes nos vayan diciendo a través de las redes sociales qué temas les gustaría que cubriéramos. Y para ir cerrando, lo que les quiero decir es, no hay mejor regalo que uno se pueda, o una se pueda dar a sí misma que la libertad. Atrévanse. Súper. Crecer va a ser siempre algo no estático. Todo va creciendo día a día en conocimiento, en espacios, en sentimientos, en emociones. Y somos todo eso. Somos la unión de muchas cosas y el sexo es parte de lo que nos forma. Que tengan un muy buen día donde quiera que estén y puedan disfrutarlo tanto como nosotros lo hicimos. Así es. Esto fue Set de Sexo. Te
agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.